el primero, son, si quieren ahora anotar, el problema de la causalidad, que vamos a ver hoy, el problema de la inducción, que probablemente no alcancemos a ver. ¿No me escuchan? ¿O me escuchan muy bajito? No, sí. ¿También? ¿Sí? Entonces sí, me parece. Bien. Yo sí lo escucho. Martín, tienes el problema está probablemente en tu computadora. Súbele un poco más al volumen a tus audífonos. Decía, ¿sí? Ok. Decía, el primer problema es el problema de la causalidad, el segundo problema es el de la inducción, el tercer problema es el problema de la identidad del objeto, En general se suele conocer como el problema del objeto, de la objetividad. Y el tercero y probablemente más importante para Kant, el tercero o probablemente más importante para Kant es el problema de la identidad personal, de la unidad del sujeto, ¿no? De la identidad del yo, de la unidad de la mente. Entonces son 4 problemas, de los cuales solamente vamos a alcanzar a ver uno hoy. El problema de la causalidad, el problema de la inducción, el problema del objeto y el problema del sujeto. El problema del objeto y el problema del sujeto son los 2 últimos. Estos 4 problemas constituyen un conjunto de problemas que en el fondo van a servir de base, van a servir como pues sí, como fundamento para entender la propuesta de Kant el próximo semestre. Así que el día de hoy voy a exponer este primer problema. Vamos a tener un receso, por decirlo así, de 3 semanas. Y en cuanto empecemos el siguiente semestre, estemos quien estemos, pues lamentablemente así va a ser, estemos quien estemos, si hay alumnos nuevos de recién ingreso a este curso, pues se tendrán que poner al corriente, pero voy a continuar justo en donde nos quedamos, ¿no? Con el primer problema. Voy a exponer los 4 problemas y continuaré con Kant. Entonces, bueno, aquí vamos. Muy bien. El problema de la causalidad puede ser entendido de 2 formas. El problema de la causalidad puede ser entendido de 2 formas. Ustedes leyeron una manera de plantear el problema. La otra forma, o la otra manera, se conecta con el problema de la inducción. La primera forma de entender el problema, la primera manera de entender el problema es que, como vamos a ver hoy, la idea de conexión necesaria no tiene un correlato empírico, es decir, no hay una impresión simple de la cual surja, ¿no? Esa es como la conclusión a la que llega Hume, ¿no? Entonces, ese es un problema porque parece entonces una idea no justificada. Como decía Cintia la clase pasada, el principio que dice que toda idea simple debe corresponder con una impresión simple es un principio tanto de verdad como de justificación. La idea de conexión necesaria, para estar justificada y para ser verdadera, tendría que arrancar adecuadamente de la experiencia, es decir, causalmente tendría que arrancar de la experiencia, directamente de una impresión simple, y además tiene que corresponder con algo que no es subjetivo, tiene que corresponder con un dato empírico, con algo en el mundo, algo objetivo. Pues si no podemos explicar el origen de la idea de conexión necesaria, si no podemos encontrar la impresión simple de la cual surge la idea de conexión necesaria, no está justificada y no puede decirse que sea verdadera, no corresponde con algo que no es algo subjetivo, no corresponde con algo objetivo. Entonces esa idea que es tan importante para el conocimiento,
para la ciencia, para la física, para las ciencias empíricas, en general, si no se puede mostrar en qué sentido está justificada, es un problema. Ese es el problema de la causalidad entendido de ese modo, ¿no? Como la falta, la ausencia de una impresión simple correspondiente de esta idea simple, la conexión necesaria. Esa es una forma de entender el problema de la causalidad. La segunda forma, ¿no?, de entender el problema de la causalidad es que no es posible justificar un principio general de inferencias causales particulares. No es posible justificar un principio general de inferencias causales particulares. Esa es la segunda forma de interpretar, o el segundo subproblema, por decirlo así, de este problema grande de la causalidad. Entonces uno tiene que ver con el origen de la idea de conexión necesaria, y el otro, la otra forma de entender el problema, tiene que ver con la normatividad, tiene que ver con un principio general que permita las inferencias causales particulares, y que Hume encuentra que no se puede justificar de ninguna forma, tal y como en su época, se podía justificar un conocimiento, ¿no? Como hemos visto con Locke, de manera intuitiva, demostrativa o probable. Esas son las dos formas de entender o de relacionarse con el problema de la causalidad. El día de hoy vamos a ver la primera manera, ¿no? La primera interpretación, la que tiene que ver, la que corresponde con la búsqueda, el rastreo de la idea de conexión necesaria en la experiencia, y que eso pues no es posible, ¿no? Si nos da tiempo, pues, siempre soy muy optimista y siempre creo, no mido mis fuerzas, que es lo que siempre les digo a ustedes, midan sus fuerzas con sus trabajos, no sé qué. Y yo siempre digo, no, sí, seguro que lo voy a poder ver, y siempre se me acaba el tiempo y no puedo. Pero si me da tiempo, si acaso hay un chance al final, hablaré de la segunda forma de entender el problema sobre el principio de causalidad. El principio de causalidad no está justificado, dice Hume. Y si no está justificado, entonces nuestras inferencias causales no están justificadas. El razonamiento causal no está justificado. Bien, bueno, entonces voy a comenzar mi exposición, voy a comenzar la exposición ahora respecto de la primera forma de entender el problema de la causalidad. Bien, primero, ¿qué es la causalidad? ¿Qué es la relación de causa-efecto en Hume? La relación de causa-efecto es una relación que nos habla de un tipo de inferencia, ¿no? De un tipo de inferencia. ¿Qué es una inferencia? Una inferencia es un proceso racional, es un proceso que la mente realiza con base en ciertos elementos. Es decir, una inferencia es, por ejemplo, la inferencia causal es ir de lo observado a lo no observado, de lo presente a lo no presente, de lo observado a lo no observado, de lo presente a lo no presente. ¿Qué estoy tratando de decir? Lo que estoy tratando de decir es que cuando veo humo, ¿no?, por la ventana, aunque no veo el fuego, infiero que hay fuego. Veo humo, eso es lo presente, e infiero algo que no está presente a los sentidos, ¿no?, que no es observable en este momento. Entonces, del humo infiero la presencia, infiero la existencia de fuego, ¿de acuerdo? Eso es un razonamiento causal, ir de lo presente a lo no presente, con base en ciertos elementos observables. Hay, como ustedes saben, inferencias inductivas, inferencias deductivas. Inferencias causales son en las que nos vamos a detener ahora. Una inferencia causal va de un particular a un particular, de un particular, de una observación particular, a un hecho particular que no está observado, ¿no? Si veo una ventana rota en el edificio de enfrente, infiero que algo la rompió, una pelota, qué sé yo, un objeto sólido que la atravesó, la rompió. Entonces, aunque yo no haya visto eso, aunque yo no haya visto el objeto que rompió la ventana, infiero que algo sólido, grande, de cierto tamaño, la rompió, ¿de acuerdo?
De lo presente voy a lo no presente. De lo observado voy a lo no observado. ¿Vale? Esa es la idea de las inferencias causales. Esa es la clave de una inferencia causal. Las inferencias causales pueden ser de dos tipos. Inferencias causales que van hacia el pasado o inferencias causales que van hacia el futuro. Si al ver el humo a través de la ventana, al ver el humo, yo infiero la presencia del fuego, la existencia del fuego, eso es una explicación de lo que veo. Entonces, esa inferencia no va sino hacia el pasado, va hacia algo que tuvo que ocurrir antes para que ahora la presencia del humo me remita, me disponga a creer que hay fuego ahí, ¿no? Por ejemplo, si estoy viendo una montaña y solo veo el humo, infiero que hay fuego en la montaña. ¿Sale? Esa es una inferencia causal que va hacia el pasado, reconstruyo. En cambio, una inferencia que va hacia el futuro, es una de acuerdo con la cual yo veo un orden de cosas, hago una cierta observación y predigo algo que va a ocurrir. Todavía no ha ocurrido, pero asumo, creo que va a ocurrir algo con necesidad. Por ejemplo, normalmente esta clase la damos en la Facultad de Filosofía y Letras y generalmente siempre me toca a un lado de las islas, ¿no? Y entonces, de la explanada más grande donde están los árboles, ¿no? Y entonces digo siempre, imagínense que hay un juego de béisbol, ¿no? Están jugando unos chicos béisbol y entonces tengo de frente al bateador y el bateador le pega la pelota y la pelota viene directo hacia la ventana. Pues todos pueden imaginar algo así, ver los ventanales del salón de clase y ver venir la pelota. Y de inmediato pensamos que la bola va a romper un vidrio. Todavía no lo ha hecho. Todavía no ocurre. Pero la inferencia que va de esa observación presente a lo no presente, donde lo no presente es el futuro, la llamamos predicción. Entonces son dos tipos de inferencia causal. La inferencia causal que va hacia el pasado es una explicación y la inferencia causal que va hacia el futuro es una predicción. Algo tuvo que haber ocurrido para explicar este orden de cosas que estoy observando o algo va a ocurrir con base en esta observación que hago de este estado de cosas. ¿Vale? Entonces, puedo recurrir incluso a la misma observación. Yo entro al salón, veo el vidrio roto y veo la bola de béisbol en el piso, ¿no? Hago una reconstrucción y digo, pues la bola tuvo que romper el vidrio. ¿Sale? Eso es una inferencia explicativa, es una inferencia causal que va hacia el pasado, hacia algo que tuvo que ocurrir en el pasado para explicar lo que estoy viendo ahora. Y la otra, la de viene la bola hacia acá, ¿no? Va a pegar en el vidrio y probablemente lo va a romper o necesariamente lo va a romper. Es una inferencia predictiva. Todavía no ocurre, pero asumo con necesidad que va a romperlo. Entonces, una inferencia causal es eso, ¿no? Es el paso del observado a lo no observado. Así lo caracteriza Hume. La pregunta de Hume por las inferencias causales tiene que ver con la justificación de las inferencias causales. Lo que Hume busca cuando hace el análisis, cuando hace la descomposición de la idea compuesta, lo que busca Hume es explicar por qué creemos con necesidad que algo va a pasar. ¿Por qué creemos cuando vemos el humo en la montaña que necesariamente hay fuego en la montaña? Porque cuando vemos la bola aquí y el vidrio roto, no podemos evitar pensar que la bola rompió el vidrio, ¿no? Es inmediato, o sea, vemos la bola, vemos el vidrio roto y decimos, pues la bola rompió el vidrio. Tuvo que ser así, ¿no? Sin embargo, muchas veces ha ocurrido que las cosas no son así, ¿no? Puede ser algo completamente circunstancial. Hume no está poniendo
digamos, por el momento, ninguna acotación al respecto, ¿no? Yo veo la bola, veo el vidrio roto y asocio, ¿no? Hago una asociación de que la bola rompió el vidrio y digo, eso tuvo que pasar, ¿sale? Y por el momento no dice, o digamos, al inicio de la investigación, no dice algo así como, bueno, pero eso no tuvo que haber sido así, pudo haber sido otra cosa. Ajá. En fin. A Hume le preocupa, ¿de dónde viene? ¿O por qué decimos, cuando hacemos una inferencia causal, que necesariamente tuvo que haber pasado algo o que necesariamente va a ocurrir algo? La preocupación de Hume es ¿a qué nos referimos explícitamente cuando atribuimos necesidad a una inferencia de este tipo? ¿A qué nos referimos? ¿Es necesidad de tipo lógico? ¿Es una necesidad de tipo matemático? ¿Es una necesidad semántica? ¿De qué tipo de necesidad estamos hablando? Por ejemplo, cuando decimos que 2 más 2 necesariamente dan 4, la necesidad a la que nos referimos es una necesidad de tipo lógico, una necesidad conceptual, ¿sí? Una necesidad que ustedes seguramente vieron en el texto, tiene que ver con las relaciones entre ideas, ¿sí? ¿Es necesario que la suma de los ángulos internos de un triángulo sume 180 grados? Sí, no hay de otra, ¿no? Así ocurre necesariamente, ¿no? Hacemos la demostración y vemos que invariablemente estos dos conceptos en relación a lo que significan, la suma de los ángulos internos de un triángulo y 180 grados, hay una identidad entre ambos. Entonces el asunto es que la pregunta de Hume es, ¿nos referimos a lo mismo cuando decimos que es necesario que haya fuego allá afuera cuando veo humo? ¿Que es necesario que la bola rompa la ventana cuando viene hacia ella? ¿Que es necesario que la bola la haya roto cuando la veo aquí y el vidrio acá roto? ¿A qué nos referimos explícitamente, específicamente, con claridad, cuando decimos que algo en el mundo físico es necesario o fue necesario? ¿Cuál es el problema detrás? El problema detrás es que hay por lo menos 3 filósofos que hemos visto, de los cuales hemos visto 2, que confunden la necesidad lógica, la necesidad conceptual, la necesidad matemática con la necesidad física. Ustedes seguramente ya saben a quiénes me estoy refiriendo. A Descartes y a Spinoza. Y bueno, también Leibniz. Cuando en los nuevos ensayos sobre el entendimiento humano dice, tan necesario es que los ángulos internos de un triángulo sumen 180 grados como que Dios exista, o como ciertos fenómenos naturales ocurran con necesidad, está confundiendo, sin darse cuenta, claro, una noción lógica de necesidad, una noción semántica de necesidad conceptual, con una noción física o existencial o fáctica de necesidad. Lo que vamos a ver el día de hoy, si nos da tiempo, es que Hume, con toda firmeza, con toda claridad, va a establecer una diferencia entre una y otra. No son lo mismo, no significa lo mismo. Decir, es necesario que los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados, a decir que es necesario que mañana salga el sol. No nos referimos a lo mismo. ¿Vale? No es el mismo sentido de necesidad, no es el mismo concepto de necesidad. Ok, bueno, entonces la pregunta de fondo es esa. Bueno, ¿cómo llega a esta pregunta? Ustedes vieron, porque hicieron el reporte, bueno, quienes no lo hayan hecho, por favor, no olviden hacerlo, ¿no? Me parece que Cintia hace rato me parece que me dijo que por lo menos había 5 o 10 personas, no recuerdo ahora exactamente cuántas, que no habían todavía entregado, por favor, el reporte de lectura, por favor, entréguenlo a la brevedad. Incluso, bueno, dado que la pregunta no fue nada sencilla,
no fue nada fácil de responder. Ajá. Yo diría, bueno, tienen estos días para responder hasta el día de la entrega del trabajo, de la pregunta temática. Ajá. Pero nada más, ¿no? Es decir, hagan por favor la entrega del reporte, porque recuerden que es una condición para admitirles el trabajo o la respuesta a la pregunta temática. ¿Ah? Entonces, bueno, por favor. Sí, adelante. Una pregunta. ¿Para cuándo es el ensayo o la pregunta temática? El jueves de la próxima semana, a lo largo del día. Jueves 18, a lo largo del día, hasta las 12 de la noche. Nos lo van a enviar, Vale. ya sea la respuesta a la pregunta temática o el ensayo crítico, a los dos correos, al correo de Cintia y al correo, a mi correo de institucional, el de la facultad, filos.unam.mx, y les digo, ¿no? Les repito, si todavía el último reporte no lo han hecho, pues lo envían con su trabajo, ¿no? No vamos a admitir, eso sí, no vamos a admitir trabajos atrasados, o que alguien diga, pues yo envío todos mis trabajos, todos mis reportes de lectura el último día con mi trabajo. No. Claro que sí, por supuesto, por supuesto. ¿Solo fue el último reporte de lectura, verdad? ¿El pasado? Sí, el último. Okay. Sí, por favor, no, y si pueden hacerlo antes, mejor. Bueno, muy bien, entonces continúo, ¿sí? La idea de causa-efecto, a ver, Osmar, dime. Gracias. Solamente rápido que esta idea de cuál es la necesidad de inferencias causales me recuerda mucho al nominalismo de Guillermo de Ockham, de la separación o la economía de los conceptos, ¿no? De que los entes no están organizados como tal en el mundo, sino es como el científico o el agente, digamos, el sujeto, el que da orden al mundo, ¿no? Conforme. Y yo creo que, me recuerdo muchísimo a Guillermo de Ockham. Sí, muy bien, sí, hay algo ahí de cierto. Esta idea de que a lo mejor ciertos conceptos o ciertas ideas no corresponden con algo, digamos, sí, con propiedades o órdenes allá afuera en el mundo, es algo que Hume va a poner en entredicho. Y ahora vamos a ver cómo procede su análisis. Aunque sí hay una diferencia con Ockham, en relación hacia dónde lo va a dirigir Hume. Hume va a buscar el naturalismo, va a buscar una explicación naturalista. Y vamos a ver, pues, algunas diferencias. Sí, gracias, Cintia, ya le respondiste a la alumna que no son todas las respuestas. Imagínense responder todas las preguntas, no solo es una en 3 cuartillas. Por favor, lean las características del ensayo y lean las características de la pregunta temática. No les pedimos que respondan todas las preguntas temáticas, ¿no? Solo una de ellas. Bien, muy bien. Entonces, ahora sí, continúo. Fíjense bien, la idea de causa-efecto, o la idea de causalidad, como la voy a llamar aquí, es una idea compuesta, es una idea compleja. Es decir, es una idea constituida por varias ideas simples. Hume realiza el análisis o la descomposición de esta idea compuesta, de la idea de causa-efecto, y establece que hay por lo menos 4 ideas simples, o 4 relaciones que constituyen o que remiten a ideas simples, que constituyen, que articulan la idea de causa-efecto, la idea de causalidad. La primera es prioridad temporal de la causa respecto del efecto. Prioridad temporal de la causa respecto del efecto. La segunda es contigüidad. La segunda es contigüidad
Espacial, contigüidad espacial. La tercera es conjunción constante. Conjunción constante. Y la cuarta es la conexión necesaria. La cuarta es la conexión necesaria. Las repito. Prioridad temporal de la causa respecto del efecto, contigüidad espacial, conjunción constante y conexión necesaria. Conexión necesaria. ¿Sale? Este orden de exposición mío no corresponde con el orden de Hume, ¿no? Él encuentra las dos primeras que acabo de mencionar, luego encuentra la conexión necesaria y da un gran rodeo y finalmente encuentra la conjunción constante. Ahora les voy a decir por qué planteo las tres primeras y la última como la conexión necesaria. Fíjense muy bien. Bueno, la primera relación, la primera idea simple que constituye la idea compuesta de causalidad, tiene que ver con que uno de los dos eventos que se dan en la relación causal, en una relación típicamente causal, debe darse anteriormente en el tiempo en relación al otro. Es decir, si tengo dos bolas de billar y muevo una bola hacia la otra, la bola A mueve la bola B, el movimiento de la bola A debe anteceder en el tiempo al movimiento de la bola B. No ocurre en ningún caso, después de haberlo repetido 1.321.000 veces, no ocurre que cuando yo le pego a la bola A, inmediatamente se mueva la bola B. No. Se mueve la bola A primero, le pega a la bola B y esta se mueve posteriormente. ¿Vale? O no ocurre que antes de que yo le pegue a la bola A, la bola B se mueve. No, hay una prioridad temporal de uno de los sucesos, de los objetos, y posteriormente una reacción, un movimiento, que viene posterior en el tiempo. Entonces hay una anterioridad de la causa respecto del efecto. Eso es lo que me lleva a pensar que cuando yo veo humo en la montaña, infiero que hay fuego, ¿no? Porque primero, he visto en la experiencia que primero tiene que haber fuego para que pueda haber humo. Hay una anterioridad temporal del fuego respecto del humo. Alguien podría decir, bueno, pero eso se da inmediatamente, es algo que ocurre inmediatamente. Ok, bueno, aún en términos de una distinción formal, aún en términos de una distinción estrictamente lógica, yo puedo decir que uno depende del otro. Uno depende del otro. El humo depende del fuego. Tiene que darse primero uno para que se dé el otro. No ha ocurrido nunca, hasta ahora, que se dé primero el humo y luego surge el fuego. No, primero se da la ignición y luego se da ya el humo. ¿Sale? Bueno, entonces, prioridad temporal de la causa. Y dice Hume, bueno, no entremos en muchos detalles, sigamos avanzando, ¿no? Lo importante es que es una distinción formal. El objeto antecedente en una relación causal es prioritario en el tiempo, es anterior en el tiempo, ¿no? La causa es el antecedente. Y el resultado, el efecto, es posterior en el tiempo, ¿no? Punto, ¿no? Es lo más que dice. Luego, la contigüidad significa, que es una discusión muy importante en el siglo XVIII, la contigüidad significa que no hay acción a distancia, que para que la bola A mueva la bola B, tiene que haber un choque, una presión, un empuje directo, físico, ¿no? Contigüidad significa eso, es un requisito espacial. La primera relación es un requisito temporal, tiempo, espacio. El espacio, la condición espacial, es que haya contacto, choque, un golpe, un impacto que promueva
el movimiento del otro, por ejemplo, ¿no? Entonces hay continuidad en el fuego respecto del humo, hay continuidad en el derretimiento de la mantequilla respecto del sol, ¿no? Cuando la pongo fuera, o del calentamiento de una piedra y está el sol, hay continuidad, no hay acción a distancia, no hay acción a distancia. Este es un problema, porque bueno, ya en la física contemporánea diría, claro que sí, pero espérense, estamos hablando del siglo XVIII, la física de Newton, no hay acción a distancia. Y aunque parezca verla, dice el buen Hume, aunque parezca verla, debe haber, aunque no lo sepamos, y con la investigación podemos encontrar una cadena de causas contiguas que explique un fenómeno particular, ¿no? Aunque parezca ver si es el caso, ¿no? Causalidad a distancia. En el fondo encontraremos, ¿no?, con la investigación que sí hay contiguidad espacial. Bueno, y también dice Hume, esa no me importa, esa es una condición espacial, no voy a entrar en detalle, no le parece que sea tan relevante. Luego la conjunción constante, es, como acabo de decir hace un momento, yo golpeo la bola A se mueve, le pega a la bola B, las vuelvo a poner otra vez, le pego a la bola A se mueve, le pega a la bola B se mueve. Si no ha ocurrido hasta ahora, después de, no sé, cientos de veces que lo he hecho, que le pego a la bola A, y cuando llega a la bola B se vuelve un ramo de flores, o desaparece, o estalla. No, ha ocurrido algo invariable, algo que he observado invariablemente en la experiencia, que, bueno, que si le pego a la bola B, y la bola B le pega a la bola A, esta se mueve, ¿no? ¿De acuerdo? Hay una conjunción constante, una repetición invariable, que puedo observar, ¿ok? Entonces, fíjense bien, estas tres ideas simples o estas tres relaciones son empíricamente observables. Son objeto de experiencia posible. Las tres pasan por el criterio de verdad. De Hume, el criterio de verdad empirista. ¿En qué consiste el criterio de verdad empirista? Consiste en que a toda idea simple corresponde a una impresión simple. ¿Sí? Entonces yo tengo la idea de anterioridad temporal de la causa respecto del efecto y hay una observación. Tengo la idea de contigüidad espacial de la causa respecto del efecto y también puedo tener una experiencia de eso. Conjunción constante, ni se diga, ¿no? ¿Sí? Es posible observar en la experiencia que cada vez que hay fuego, genera humo, o que cada vez que hay humo, indica la presencia de fuego. Entonces, hay una conjunción constante. Hasta ahora no nos ha fallado. ¿Sale? Pues tenemos tres ideas simples que corresponden con impresiones simples, y están justificadas y pueden corresponder a algo distinto del sujeto. Sin embargo, Hume se da cuenta de que con estas tres relaciones no alcanzamos a explicar la idea compuesta, la idea compleja de causalidad. Yo puedo tener ejemplos, puedo tener casos en donde se satisfagan estas tres condiciones, estas tres ideas, y sin embargo no puede atribuir que hay una relación causal. Entonces, esas tres condiciones, si bien son necesarias, no son suficientes. Voy a explicar un ejemplo. El ejemplo está en el libro de Stroud, ¿no? El ejemplo que voy a ofrecer ahora está en el libro de Stroud, de Barry Stroud, que está en el sitio, en el Classroom, y que, Stroud simplemente pone en 2 líneas, pero yo lo voy a extender un poquito, lo voy a tropicalizar ahora mismo. Imagínense que ustedes están en la Facultad de Filosofía y Letras. Algunos de ustedes, por desgracia, no conocen la Facultad de Filosofía y Letras.
porque desde hace más de un año estaba cerrada y luego con la pandemia. Pero bueno, ustedes están en la Facultad de Filosofía y Letras en un salón esperándome. Son las 4 en punto y yo estoy en el tráfico, ¿de acuerdo? Voy hacia CEU, hacia la facultad. Entonces, tomo mi carro, ¿no? Me enfilo por San Fernando, salgo a Insurgentes, y en Insurgentes yo sé que de Insurgentes para la facultad, hagan de cuenta, no es así, pero hay 20 semáforos. Y si todos, si no hay tráfico, llego en 5 minutos. O sea, si me toca el verde, ¿vale? Llego así súper rápido, porque de San Fernando a la facultad está en corto. Pero hay 20 semáforos. No es así, pero imagínense que hay 20 semáforos. Entonces llego al primero y está en rojo. Y digo, ay, caray. ¿No? Bueno, ay, híjole, se me va a hacer tarde. Cambia a verde y cambia a verde. ¿Vale? Entonces avanzo al siguiente. Llego al siguiente semáforo. Está en rojo y digo, ay, cambia a verde, por favor, y cambia. Ay. Entonces sigo avanzando, ¿no? Llego al tercero y digo, cambia a verde y cambia. ¿No? Sigo avanzando, llego al cuarto, todavía así con mucha sorpresa y todavía con un poco, incluso ya un poco de susto, digo, cambia a verde y cambia. Y sigo avanzando, ¿no? ¿Sale? Entonces, así voy avanzando, ya con muy contento, pero al mismo tiempo muy asustado, porque empiezo a pensar que tengo un superpoder y no me había dado cuenta, que es el poder de cambiar el color de los semáforos. ¡Wow! Maravilloso, y me acabo de dar cuenta de eso. Entonces, llevo 17 semáforos, me quedan 3, y todos han cambiado al verde en cuanto pienso, ¿no? Cambia a verde y cambia, ¿de acuerdo? Matilda, ¿por qué Matilda? ¿Es una película? Ah, sí, que cambiaba los semáforos, ¿no? No me digas, ¿de verdad? Sí. Uy, la tengo que ver. Sí, está chistosa. Ok, gracias, Renata. Entonces, fíjense, ahí se cumplen las 3 condiciones. Hay prioridad temporal de la causa respecto del efecto, ¿no? Afirmo, cambia a verde y cambia. Hay contigüidad, estoy enfrente del semáforo, lo estoy viendo y digo, cambia a verde, cambia ese que estoy viendo, no el que está en la esquina del eje 5, ¿no? Cambia ese, ¿de acuerdo? Lo estoy viendo, hay contigüidad espacial, ¿sí? Estoy enfrente de él. Hay conjunción constante también, claro, llevo 17 semáforos, ya son 18 ahora con esta vez que lo mencioné, me quedan 2 y todas las veces he dicho cambia a verde y cambia. Pero puedo decir, ¿acaso que hay una relación causal entre mi decreto, entre mi proposición de cambia a verde, ¿no? y el cambio del semáforo a verde? La respuesta es no. Ay, ¿por qué no, profe? Pues porque puede haber sido perfectamente una total y absoluta coincidencia. ¿Sí se ve eso? Una total y absoluta coincidencia. El hecho de que desde que yo empecé con los 20 semáforos a decir cambia a verde, cambiara, como si pareciera responder a mi deseo de que cambiara. Llevo 18. Nada me garantiza que el 19 vaya a ser lo mismo. Sin embargo, ya después de los 18 yo digo, no, yo ya tengo el poder. Ya soy como dice Renata, como dice Renata, yo soy Matilda, ¿no? No, puede ser una perfecta coincidencia. Total, absoluta. Y entonces el asunto es que no habría diferencia entre la causalidad y la casualidad. No habría nada que pudiera distinguir una relación causal de una simple y mera relación fortuita o accidental. ¿Vale? Entonces, Hume se da cuenta de eso y
dicen, no, pues es que tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más en este análisis o descomposición que estoy haciendo de la idea de causalidad, ¿no? Ya he establecido estas tres relaciones, estas tres ideas. Tiene que haber algo más. Y ese algo más, como ustedes ya saben, porque ya hicieron el reporte, quienes no lo hayan hecho, recuerden por favor hacerlo a la brevedad. ¿No? Lo que dice Hume es, yo tengo que poder explicar, tengo que poder, pues sí, dar cuenta de que es necesario que cuando yo digo cambia a verde, el semáforo cambia a verde. Eso es lo que no puedo mostrar hasta este momento, ¿no? Puede haber sido una total coincidencia que yo le exija al semáforo que cambie su color y que éste lo cambie. Pero si yo pudiera demostrar que hay una necesidad entre el primer evento y el segundo, entre mi dicho de que cambia a verde el semáforo y el cambio de verde del semáforo, entonces ya no sería una simple relación casual, fortuita, sino sería una fidedigna relación causal. Ahí está. Entonces, Hume llega a la conclusión de que la idea fundamental, esencial, necesaria y suficiente para explicar la causalidad es la idea de conexión necesaria. Bravo. De lo contrario, no tendríamos nada. ¿Sí? Tendría que admitir que todo nuestro conocimiento causal es en realidad, o no puede distinguirse claramente, al menos, no podría distinguirse claramente de una mera relación y un conocimiento casual. ¿Ok? Y entonces lo que hace Hume, siguiendo su principio empirista, del cual Cintia nos habló la clase pasada, es, pues vamos a ver a qué impresión simple corresponde, ¿no? ¿A qué impresión simple? ¿Dónde está la impresión simple que corresponde con la idea de conexión necesaria? Y la respuesta, como ustedes saben, porque ya leyeron el texto, es que no hay ninguna impresión simple correspondiente a la idea simple de conexión necesaria. No la encontramos por ningún lado. Si examinamos la relación de causa-efecto con dos objetos supuestamente relacionados en términos de causa-efecto, lo que vamos a encontrar es contigüidad, prioridad temporal de la causa y conjunción constante. No puedo encontrar, dice Hume, ninguna impresión simple, ningún dato empírico, un olor, un color, un sabor, algo que pueda ser observado, un objeto de experiencia posible, que pueda ser la causa, que pueda referir, que pueda ser el origen de la idea de conexión necesaria. Entonces Hume, alguna vez les dije, si no recuerdo mal, hace dos clases, les dije que el Tratado de la Naturaleza Humana es como una bitácora de viaje. Es un ejemplo de cómo un investigador va describiendo cómo va encontrando las cosas, ¿no? A veces muy desordenadamente. Algunos dicen, es un libro muy enredado, muy difícil de leer, lo que sea, ¿no? Pero es maravilloso ver cómo el investigador va encontrando las cosas. Entonces dice, pues no. Hume dice, no encuentro ninguna impresión simple en la experiencia directamente. O sea, lo que veo pues, son los objetos, lo que veo son las relaciones, no hay más. ¿Qué hago? ¿No? Dice, la conclusión que se sigue de esto es que la idea de conexión necesaria no está justificada, ni tiene validez. Hoy, pues eso es muy grave, ¿no? Eso es muy grave. Y entonces lo que hace Hume es una enseñanza para todos los filósofos, ¿no? Es una metodología, hace algo que metodológicamente va a impactar a mucha gente, a muchos filósofos posteriores. Lo que él llama un gran rodeo, lo que él llama un camino indirecto, ¿se acuerdan de eso? ¿No? Hace un camino indirecto, ¿no? Toma una vía indirecta para tratar de establecer, pues, de dónde viene
la idea de conexión necesaria. ¿Y qué es lo que hace Hume? Seguramente lo recuerdan. Lo que hace Hume es tratar de encontrar el origen de la idea de conexión necesaria en un principio racional a priori. En un principio racional a priori. ¿Sale? Lo digo ahora, así, tal cual, y no puedo evitar pensar así como en el disco de acetato con la aguja, así. Así un ruido así espantoso. ¡Ay! Horrible. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está haciendo Hume? Lo que está haciendo Hume en realidad es hacer de abogado del diablo y tratar de argumentar a favor del innatismo, de un innatismo de principios. Su argumento es, vamos a asumir que hay principios innatos, como el principio de causalidad. Vamos a asumir que hay principios innatos, como el principio de causalidad. Y vamos a ver si en ese principio de causalidad podemos encontrar el origen de la idea de conexión necesaria. Esa es la estrategia, ¿no? Abandona por un momento el empirismo, se quita el overol del empirista, se pone el traje del racionalista y dice, pues vamos a ver si rastreando, si tomando la vía racionalista, el camino del innatismo, podemos explicar la idea de conexión necesaria. Esa es la estrategia. ¿Ah? Como ustedes saben, la respuesta es no. La respuesta es no. La respuesta es negativa. ¿Ah? Pero esto es necesario. ¿Ah? Esto es necesario. Tomar este camino es necesario para Hume porque es una manera de darle fuerza al naturalismo, es una manera de darle fuerza a su propuesta. ¿Ah? Diciéndole no al racionalismo, incluso diciéndole no al empirismo, se afirma el naturalismo que él quiere proponer como la única explicación posible. ¿Ah? Entonces, inicia la investigación como un empirista, se quita el overol, el traje de empirista y dice, bueno, vamos a tomar ahora la vía racionalista, vamos a asumir que hay principios a priori, vamos a asumir que hay principios racionales innatos y vamos a ver si a través de eso podemos explicar la idea de conexión necesaria. Y la respuesta es que no. ¿Vale? Esa es una estrategia muy interesante, ¿no? ¿Sí? Hacer parecer que sí, 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 y terminar diciendo no, no, no. ¿Y cuál es la vía que nos queda? Pues la que les voy a ofrecer yo ahora. ¿Sí? Esa es la estrategia de Hume, hacer valer, hacer plausible el naturalismo sobre la base de la negación de éxito en el racionalismo e incluso en el propio empirismo, como vamos a ver, pues ya no este semestre, ya no en esta clase, sino el próximo. Osmar, adelante. Gracias. Desde varias clases había estado pensando en este innatismo de facultades y que, bueno, estaba pensando en que pues estas facultades no es que sean innatas, sino que construcciones cognitivas, digamos, de una, bueno, tomando como una teoría de la evolución, pues a Darwin, ¿no? Pero obviamente Darwin está a un siglo de distancia que Hume, ¿no? Después. Entonces, o sea, mi pregunta era si Hume no, bueno, no particularmente Hume, pero si no se podía preguntar como el filósofo, como un innatismo, no un innatismo, pero una construcción cognitiva dentro de la historia, ¿no? Pensando como una pre-evolución, pero no biológica, sino pues racional, bueno, cognitiva más que nada. Bueno, a lo más en lo que va a llegar Hume, a diferencia de Locke, que él también admitía un innatismo de facultades como la abstracción, la conceptualización, los tipos de razonamiento, esos pues los tenemos, la analogía, por ejemplo, hacer analogías, pues no, es algo que hacemos de manera pues, natural, innata, ¿no? A diferencia de Locke, Hume, digamos, como un poco en la dirección de lo que tú planteas,
dirá que, por ejemplo, los principios de asociación de ideas que vimos con Cintia en la clase pasada, semejanza, contigüidad y causalidad, estos 3 principios de asociación son principios naturales. ¿A qué se refiere Hume cuando dice que son principios naturales? Bueno, son principios que la naturaleza nos dio, dice, para poder lidiar con la experiencia, para poder lidiar con la sociedad, con los otros individuos, etc. Entonces, esos principios no son principios aprendidos, ¿no? Son principios o son capacidades, son facultades que tenemos por naturaleza. A diferencia de, quizá un poco como de Locke, que profesa un empirismo, Hume liga estas facultades, estas capacidades a una cuestión natural en el sentido de que los seres humanos, al igual que los animales, tenemos esos principios. Si no recuerdo mal, Locke no diría algo así. Los principios innatos que sirven para el conocimiento son propios de los seres humanos y nada más, y punto. En cambio, Hume habla, como un naturalista que es, de animales humanos y de animales no humanos. Y tanto unos como otros poseen al menos los mismos principios cognitivos: semejanza, contigüidad, causalidad. Todavía hasta la fecha, hasta hace muy poco, ¿no?, decían los psicólogos cognitivos que de los 3 principios de asociación más importantes que ha habido, pues desde, incluso antes de Hume, estos 3, el más importante para la vida de un organismo, el que sea, el paramecio, la amiba, el que sea, es el de semejanza. Si viviéramos cada escenario, cada objeto, cada individuo como algo distinto, no podríamos vivir, no podríamos sobrevivir. La semejanza es un principio fundamental, fundamental. Encontrar semejanzas. Claro, posteriormente encontrar patrones. Es fundamental. Sin ese principio, la vida en general, la vida de un organismo, pronto se iría a la quiebra, o sea, perecería. ¿Vale? Entonces, eso es lo más cercano, creo yo, a lo que estás diciendo, ¿no? Es un naturalismo, en varios sentidos, ¿no? En varias dimensiones, en varias direcciones que iremos viendo a lo largo de esta clase y de las que siguen el próximo semestre, porque no se circunscribe únicamente al animal humano, ¿no? Los animales no humanos tienen los mismos principios. Para Hume estaba lejos poder decir que esto era evolutivamente atrincherado o posible, ¿no? Que son principios que la selección natural propicia en los organismos, ¿no? Eso no, ese lenguaje no está ni siquiera próximo aquí, pero ya se ve, ya puede verse que hay algo que antecede a esta idea, ¿no? Es decir, que hay principios que la naturaleza nos provee para poder lidiar, para poder vivir, para poder sobrevivir en el mundo. Les repito, ¿no? Si no tuviéramos el principio de semejanza, no pudiéramos reconocer una situación, no como la misma, sino como parecida a otra, no podríamos saber cómo actuar, no podríamos saber qué hacer, no podríamos tomar una decisión. Sí se ve eso. Incluso los pragmatistas clásicos, Peirce, por ejemplo, o Dewey dirían algo así. Sin ese principio que establece semejanzas, el organismo pronto se muere. Y cuando hablan de organismo no están hablando del ser humano, están hablando de cualquier organismo. En fin, bueno, eso es lo que podría decir Osmar al respecto de tu pregunta, ¿sale? Bueno, Gracias. Muy bien. No, de nada. Muy bien, decimos entonces que cuando Hume llega a la conclusión de que la idea de conexión necesaria no proviene de la experiencia, no hay una impresión simple correspondiente, lo que hace Hume, pues es eso, como él mismo dice, dar un gran rodeo, hacer una investigación indirecta, un examen indirecto, lo llama él,
un examen indirecto de la idea de conexión necesaria, y lo que hace es tratar de establecer, es tratar de establecer el origen de la idea de conexión necesaria, no en la experiencia, sino en la razón. El origen de la idea de conexión necesaria, ya lo vimos, no puede establecerse en la experiencia, pues vamos a intentar hacer de abogado del diablo, ponerse el overall del racionalista y hacer el esfuerzo de explicar la idea de conexión necesaria de forma racionalista, ¿no? A través de la idea de que hay principios racionales innatos, ¿no? Entonces lo que él dice es algo así como: de los principios racionales a priori que tenemos, el mejor candidato para ser el origen, para generar, para que esté implícito en ese principio, ¿no?, la idea de conexión necesaria, es el que llamamos el principio de causalidad. El principio de causalidad. ¿Qué dice el principio de causalidad? El principio de causalidad dice: todo suceso debe tener una causa. Todo suceso debe tener una causa. Así como ustedes lo vieron en el tratado sobre la naturaleza humana, Hume formula el principio de causalidad como: todo suceso tiene una causa. Pero fíjense, ¿cómo debe leerse esa proposición, esa afirmación? Todo suceso tiene una causa. No como una descripción, ¿no? No como mi hijo tiene un Buzz Lightyear. No como una descripción, sino como un debe ser así, ¿vale? Todo suceso debe tener una causa. No tiene en el sentido descriptivo, sino tiene en el sentido normativo. Tiene que. ¿De acuerdo? Porque por eso es un principio, el principio de causalidad. ¿Sale? Entonces dice, bueno, el mejor candidato para explicar la idea de conexión necesaria en mi mente, ¿no?, el mejor candidato para explicar que esté ahí la idea de conexión necesaria en mi mente, pues es el principio de causalidad, que dice: todo suceso debe tener una causa. ¿Sale? Bueno, aquí voy a poner un paréntesis. Acabo de mencionar, a propósito de la pregunta de Osmar, que hay 3 principios de asociación de ideas: semejanza, contigüidad y causalidad. Y ahora me estoy refiriendo, o Hume se refiere en esa parte de su libro, al principio de causalidad, como todo suceso debe tener una causa. Se está refiriendo a lo mismo. Es el principio de asociación de ideas de la imaginación, causalidad. El mismo que este principio, todo suceso debe tener una causa. La respuesta es no. La respuesta es no. Esta es una duda que incluso, bueno, ahora no, no debería decirlo, pero bueno, una vez una profesora me preguntó, tenía una duda sobre, es una profesora de la facultad, no lo puedo creer, me preguntó si eran lo mismo. Y yo le dije, pues, no, ¿cómo crees que van a ser lo mismo? No. Es que siempre tengo problemas para explicar eso, dijo. Yo creo que sí, y pues no. ¿Qué diferencia hay? Bueno, así como le respondí a mi colega. No me voy a decir qué. ¿Cómo le respondí? Le dije, mira, el principio de asociación de ideas de la imaginación, causalidad, no es proposicional. No es un principio proposicional. Es una facultad. Es una capacidad. El principio al que se refiere Hume, cuando habla de la imaginación, es una manera de asociar 2 cosas, ¿sale? En términos de causa-efecto, ¿sale? Es una manera de asociar, de relacionar 2 cosas en términos de causa-efecto, ¿vale? Cuando Hume, en esta sección del tratado, más adelante, la que estamos revisando ahora, se refiere al principio a priori
de causalidad no se está refiriendo al principio de asociación de ideas de la imaginación. No. ¿Por qué no? Bueno, pues porque el anterior solo refiere o remite a una capacidad asociativa, ¿sí? Y este, en cambio, es proposicional, ¿no? Es una forma, es una manera de, por decirlo así, caracterizar, de describir, de conceptualizar ya con palabras, con juicios, algo que hacemos naturalmente, ¿ja? ¿Sí? Que es asociar causalmente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, uno es el principio formal, ese es el de la imaginación, formal, y el otro es el principio proposicional. Todo suceso debe tener una causa. ¿Sí? Oye, Ricardo, ¿y cómo sabes eso? ¿Cómo puedes explicar esa distinción de otra forma? Ah, pues muy fácil. Mira, el principio de asociación, causalidad, lo hemos encontrado, lo hemos rastreado pues desde Aristóteles. Pero la forma en la que se ha caracterizado proposicionalmente es diferente a lo largo de la historia de la filosofía. Aristóteles lo caracteriza de muchas formas, proposicionalmente. ¿Sí? Eso no lo hemos visto aquí. Alguna vez lo verán en su clase de Aristóteles. Pero, por ejemplo, la forma en la que Leibniz habla de la causalidad, él se refiere al principio de razón suficiente. Eso es una expresión proposicional, una configuración proposicional, un juicio que expresa la capacidad de asociar causalmente, que no es proposicional. Sí se ve, una es la capacidad formal y la otra es la expresión proposicional de esta capacidad, ¿no? La expresión judicativa, el juicio, la proposición, ¿no? Entonces Hume está examinando una muy poderosa, que es esta: todo suceso debe tener una causa. ¿Qué entiende por suceso? Suceso es aquello que tiene existencia, que acaba de existir, que hay un cambio, hay cualitativo, un cambio cualitativo, un cambio de estado, un cambio de movimiento, estaba quieto y de pronto se mueve. Entonces, suceso involucra cambio. Suceso involucra cambio, ¿sale? El principio proposicional, el principio de causalidad, entendido de forma proposicional, este es el que va a criticar Hume, no el principio de asociación de la imaginación, ese no. ¿Sí? Ese no, ese es incuestionable. Con ese nacemos desde el principio. No solamente nosotros, los animales, todos los organismos de conciencia primaria. ¿Sí? El principio newtoniano que dice a toda acción corresponde una reacción que procede de forma inversa, no sé qué, ese también es un principio causal. ¿Se fijan? Son expresiones proposicionales de una forma de asociar causalmente. Esa es natural, ¿no? Bueno, entonces son dos cosas distintas: el principio de asociación de la imaginación, causalidad, y el principio de causalidad que él está discutiendo ahora. Este principio de causalidad, en el fondo, como ustedes seguramente vieron, y si no lo vieron ahora lo van a ver, ahora se los voy a decir, es, ¿cómo les diré? Es entendido, como Hume dice, es entendido como un principio a priori, demostrativamente cierto, intuitivo, racional. Así lo dice él, ¿no? Es entendido como un principio intuitivo, demostrativo, a priori, racional e innato. ¿Vale? ¿Ok? Hume, como acabo de decir, no está en contra de que haya principios innatos, de que haya principios
formales, que haya capacidades de enlace formales. En lo que sí está en contra es de un innatismo de contenidos, ¿no? De que tengamos en la mente esas proposiciones como leyes, ¿no? Eso sí, está en contra de esa idea de que tengamos en la mente esos contenidos. Bueno, contenidos proposicionales, pues esas proposiciones en nuestra mente, no. Bueno, muy bien. Entonces, Hume lo que hace es, bueno, en el principio de causalidad está implícita la conexión necesaria. En el principio de causalidad está implícita la idea de conexión. Bueno, la idea de conexión necesaria está en nuestra mente, pues porque está ese principio, ¿no? Claramente, ¿no? Pero entonces dice Hume, no, hay algo muy raro en esta explicación, ¿no? Hay algo muy raro, algo que no me cuadra con esta explicación, dice Hume, ¿no? ¿Qué clase de principio es este? Fíjense, es que es aquí en donde a mí se me enchina la piel nada más de pensarlo. ¿Qué hora es? 5:15, perfecto. Es que siempre que entro en esta parte así, digo, qué barbaridad. Qué increíble. Dice Hume, ¿qué clase de principio es este? Tradicionalmente se ha pensado que el principio de causalidad es un principio a priori, intuitivo, demostrativo, justificado racionalmente. Pero ¿qué creen? Dice Hume, yo no lo creo. Yo no creo que sea un principio ni intuitivo, ni demostrativo, ni siquiera justificado racionalmente. ¡Ay, caray! Y entonces empieza con su análisis, no, pues ahí ni siquiera es un análisis, es una investigación, un examen crítico del principio de causalidad, y dice, ustedes lo recuerdan, bueno, primero voy a hacer un poco de recuerdo de esto. ¿Por qué dice Hume? ¿Por qué dirá Hume? Por eso me gusta mucho este curso, porque tengo todos los elementos para explicar esto. ¿Por qué dirá Hume que el principio de causalidad es entendido en su época, siglo XVIII, como un principio a priori, intuitivo, demostrativo, indudable, absolutamente cierto? ¿Por qué lo dirá? Fíjense muy bien, me encanta este momento. Cuando Descartes demuestra la existencia de Dios, recurre al principio causal. Cuando dice Descartes, ¿no? Ustedes lo recuerdan, lo vimos aquí al principio de las clases. Toda idea en mi mente debe tener una causa formal o eficiente que tenga tanta realidad objetiva como tiene la idea o más, ¿no? Yo no puedo ser la causa de la idea de perfección e infinitud porque yo soy imperfecto y finito, no soy ontológicamente suficiente. Entonces necesariamente, aplicando este principio de causalidad, tiene la causa que ser de esta idea, tiene que ser su causa un ente infinito y perfecto, real. De hecho, yo lo soy. ¿Vale? Y cuando en esa sección dice, voy a recurrir a este principio, voy a tomar este principio, dice Descartes, lo pueden ustedes ver, es la meditación tercera. Casi los dos primeros, estoy seguro de que son en los dos primeros párrafos con los que inicia la meditación tercera, dice Descartes, ¿no? Este principio que habla acerca de que las ideas tienen una causa, que tienen tanta realidad objetiva, es un principio a priori, demostrativamente cierto e indudable. Si no recuerdo mal, cuando lo leímos aquí, les dije, subráyenlo. Lo dice Descartes con todas sus letras. Y les dije, ¿saben qué significa eso? ¿Saben qué significa que Descartes diga eso? Significa que el principio de causalidad, como él lo está planteando, es tan cierto, tan intuitivo, como el cogito. O sea, no se puede poner en duda. Si yo intento pensar de otro modo el principio, caigo en contradicción, y esa es la clave para entender que es un principio intuitivo demostrativo.
Seguimos avanzando, ¿no? Vimos a Spinoza, ¿no? En Spinoza, el principio de causalidad ocupa uno de los lugares más importantes tanto en la ética demostrada según el orden geométrico como en el tratado de la reforma del entendimiento. Ese fue el que leímos. Si ustedes recuerdan, Spinoza se expresa de este modo del principio de causalidad. El principio de causalidad es un axioma. Así lo dice, es un axioma. ¿No? Si ustedes revisan, ¿no? La ética demostrada según el orden geométrico, el tercer axioma es justamente ese: todo efecto debe tener una causa. Todo efecto debe tener una causa. ¿No? Y decir que es un axioma, señores y señoras, bueno, eso en este caso creo que no aplica. Bueno, todos ustedes, amigos míos, estudiantes, alumnos y alumnas, decir eso, decir que es un axioma significa que es intuitivo y demostrativo. No proviene de la experiencia. Es una verdad incuestionable, indudable. Y si lo revisamos en Leibniz, que no lo vemos aquí, porque de por sí no nos da tiempo de nada en estos cursos, el principio de razón suficiente es al mismo tiempo un principio lógico y epistemológico. Las dos cosas, lógico y metafísico, Es decir, no puede ser el caso en ningún mundo posible, que si se da un suceso, este suceso no tenga una causa. No puede darse en ninguno de los mundos posibles. ¿Por qué, señor Leibniz? Porque es contradictorio. Y si es contradictorio, entonces no es posible. Lo vemos por lo menos, no en los tres, pero sí en los dos que vimos aquí. En Descartes, les pedí subrayenlo, y en Spinoza, toda la substancia, Dios mismo, es una substancia causal. Es un determinismo causal, ¿no? Se expresa con un determinismo causal. No hay libertad. Hay causalidad física y causalidad moral. En fin, bueno. El asunto entonces es que Hume tiene razón, parte de esto, ¿no? El principio de causalidad que dice todo suceso debe tener una causa es un principio que en su época es entendido de esa forma, como un principio a priori, demostrativo, intuitivamente cierto, y que no es posible poner en duda, sin caer en contradicción. Es una certeza absoluta. Así lo dice. Ustedes seguramente lo vieron ahí. Espero que lo recuerden. Si lo recuerdan, pueden ahora subrayarlo. ¿Y qué dice Hume? Hume dice, no estoy de acuerdo. Y ya me imagino la cara de los lectores al tomar el libro, que como ya les dije, creo que sí les dije, espero que sí les haya dicho. El libro, Tratado de la Naturaleza Humana, no tenía nombre de autor, decía anónimo, ¿no? Y en la introducción dice cosas como, pues no se puede demostrar los principios últimos de la naturaleza, mucho menos los de la naturaleza humana, ¿no? Entonces ya me imagino la cara del lector al ver esta parte, ¿no? No estoy de acuerdo. Vamos a examinar un poco más, ¿no? Dice, no, vamos a ver si es cierto que el principio de causalidad es una certeza intuitiva. Dices, no, este tipo está loco. Claro que es una certeza intuitiva, por favor, ¿no? Estás oponiéndote a, pues, más de 1000 años de historia de la filosofía y de la ciencia que se ha interpretado el principio de causalidad de esa manera. ¿Qué me tienes tú que decir a mí ahora? Fíjense lo que va a decir Hume. Examinemos, pues, con las herramientas que tenemos, dice Hume, ¿no? Examinemos con las herramientas que tenemos este principio.
Todo suceso debe tener una causa. Ya les dije que vamos a entender por suceso. Cambio de estado, cambio de posición, movimiento que pasa de inercia a movimiento, principio de existencia, ¿ok? Todo suceso, eso es lo que implica la noción de suceso, ¿ok? Bueno, y dice el buen Hume, si el principio de causalidad es un principio intuitivo o demostrativo, entonces, pues tendría que poder claramente, ¿no? No caer en contradicción, ¿no? Si lo pienso de otro modo, ¿no? Ustedes recuerdan estas características del conocimiento intuitivo y demostrativo, ¿no? La primera pregunta de Hume es el principio de causalidad, este que acabo de mencionar, ¿es el principio de causalidad un conocimiento intuitivo? ¿Un principio que pudiéramos decir que es un conocimiento intuitivo? La respuesta de Hume es no. ¿Por qué, Hume? Bueno, ustedes lo vieron, hicieron su reporte de lectura sobre eso, por eso hasta algunos les pedí, por favor, repítanlo. ¿Qué es el conocimiento intuitivo para Locke? ¿No? Aquel de acuerdo con el cual no tengo que probar nada. No tengo que demostrar con un argumento, no tengo que hacer nada más que observar la relación que hay entre las dos ideas y decir, sí, es cierto, ¿no? ¿Cuáles son los ejemplos? ¿Se acuerdan ustedes? Blanco es blanco, blanco no es negro, redondo es redondo, redondo no es cuadrado, cuadrado es cuadrado, cuadrado no es redondo. ¿Es la misma relación con este principio? ¿No? El todo es mayor que la parte. El todo es mayor que la parte. No tengo que demostrar nada ahí, ¿no? Concibiendo simplemente las ideas, el todo es mayor que la parte. Digo, pues sí, es cierto, no tengo que hacer nada. Ok, pensemos, todo suceso debe tener una causa. ¿Es intuitivo? ¿Es una verdad clara y distinta? Hay una relación de identidad, una relación de identidad entre el sujeto y el predicado. No, para nada. Para nada. En lo absoluto. La noción de suceso va más allá de la noción de causa. Para nada. En lo absoluto. Cuando digo todo cuerpo es extenso, es claro que la extensión está implícita en la noción de cuerpo. Es claro, es clarísimo, es evidente que en la noción de suceso está implícita la noción de causa. La respuesta es no. Ustedes ya lo leyeron, ya lo vieron. La respuesta es no. Ay, ¿por qué? ¿Cómo es eso posible, Hume? Examínalo por ti mismo. Fíjate bien. Mira, hasta ahorita mi argumento ha sido el siguiente. Este principio de causalidad se supone, se ha entendido, no ha sido entendido por los racionalistas como un principio intuitivo. Dime tú, ¿es realmente un principio intuitivo? ¿Hay una relación de identidad como lo blanco es blanco o una diferencia como lo blanco no es negro? No. Es claramente un juicio distinto de estos. No expresa una identidad a priori o intuitiva o clara y distinta, ni tampoco una diferencia. Entonces no es un conocimiento intuitivo. Sigamos, si no es un conocimiento intuitivo, entonces es un conocimiento demostrativo. ¿Cuál es la condición de un conocimiento demostrativo? Ya lo vimos aquí, que no puede ser pensado de otro modo sin caer en contradicción. No puede ser pensado de otro modo sin caer en contradicción. El concepto de cuerpo. Todo cuerpo es extenso, todo cuerpo tiene figura. La noción de extensión está implícita en la noción de cuerpo, la noción de figura está implícita en la noción de cuerpo, es cierto, ¿no? La pregunta de Hume es, ¿la noción de causa está implícita en la noción de suceso? ¿La noción de causa está implícita en la noción de suceso? La respuesta de Hume es no. Contraviniendo a, pues no sé,
siglos de historia de la filosofía y de filosofía natural, ¿no? Dice que no. ¿Y por qué? Pues por una razón muy sencilla. Jóvenes, la razón es que es posible concebir un suceso sin la necesidad de concebir la causa de ese suceso. Es posible concebir un suceso, un cambio de posición, un cambio de movimiento, un principio de existencia, sin la necesidad de concebir una causa. Y si esto es así, entonces el principio de causalidad no es demostrativamente cierto. ¿Sí? Vamos a pensarlo, vamos a hacer el experimento. Si yo les pido que se representen en la mente, si yo les pido que conciban ahora un cuerpo, el que sea, inmediatamente aparece la extensión de ese cuerpo. Si yo les pido que quiten la extensión, ese cuerpo desaparece. Si les pido otra vez que conciban un cuerpo, ese cuerpo va a tener un límite, un contorno, una figura, ¿no? Alguien se imaginó a su perro, alguien se imaginó una casa, alguien se imaginó un árbol. Si les pido, quiten la figura, quiten el límite, ¿no? ¿Qué ocurre? Desaparece. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que la noción de límite, de figura, de contorno, como la de extensión, están implícitas en la noción de cuerpo. Ahora les voy a pedir lo siguiente. Conciban en su mente un cuarto oscuro, oscuro completamente. Ahora en el medio de ese cuarto, una chispa. La pregunta es, ¿tuvieron que concebir la causa de la chispa? ¿Tuvieron que concebir una piedra haciendo contacto con otra, un encendedor, un cerillo? No. ¿Sí? Fue posible concebir un suceso sin necesidad de atribuirle una causa. Ese es un primer ejemplo. Vamos a otro. Y no caímos en contradicción, ¿ok? Vamos a otro ejemplo, ¿no? Conciban, por favor, ahora, represéntense en su mente ahora una cúpula. ¿Sí? Una cúpula. ¿Qué es una cúpula? Bueno, el techo de una iglesia así de las de la catedral, así, una cúpula. Y encima de la cúpula, encima de esa cúpula, una bolita de plomo, ¿no? Así en el techo, quieta, quietecita. ¿Sale? ¿Pueden concebir eso? Está en un estado de reposo que Newton llamaba inercia. Ahora, conciban hacia donde ustedes quieran, ¿no? Que esa bolita cae. ¿Sí? ¿Ya? Para algunos la bolita cayó hacia la derecha, otros hacia la izquierda, algunos para adelante, otros para atrás. Cae, ¿no? Tuvieron que concebir la causa de que la bolita se moviera. En lo absoluto. No. ¿Sale? Bueno, por último, el último ejercicio. Movimiento, cambio de estado. A ver, déjenme acordar cuál era el otro. Concebir una chispa. Ah, sí. Este es el más, creo que es el más directo. Pongan su mente en blanco o en negro, como quieran. Concéntrense en lo que les voy a decir. ¿Pueden concebir ahora un sonido agudo? Agudo, agudísimo, más agudo todavía. Ok, perfecto. Así de agudo me gusta.
tuvieron que concebir para ello la causa del sonido agudo, una cantante soprano, ¿no? Un claxon, una trompeta, ¿no? Nada. A lo mejor estos ejemplos se quedan cortos, a lo mejor estos ejemplos pueden pasarlos por alto, ¿no? Lo cierto es que lo que se deduce de algo como lo que estoy diciendo es muy importante. Lo que se deduce o lo que implica lo que estoy diciendo es que el concepto de suceso no contiene el concepto de causa. El concepto de suceso, el concepto de algo que comienza a existir, algo que empieza a existir, algo que empieza a ocurrir, algo que cambia de estado, no implica la noción de causa. En la noción de cuerpo, en el concepto de cuerpo, está implícito la extensión, la figura, ocupar un lugar en el espacio, el contorno. Pero en el concepto suceso, lo que está mostrando Hume, con lo que está diciendo, a sus 20 y pico años, es que la noción de suceso no está implícita la noción de causa. Ha sido un malentendido. No es, señor Descartes, no es, señor Leibniz, un juicio analítico a priori, el que dice todo suceso debe tener una causa. Es un sintético. Si no está contenido el predicado en el sujeto, en el concepto de sujeto, entonces es un sintético. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Y por eso Hume pasa a la historia de la filosofía, entre otras cosas. No, este es apenas un primer paso, o sea, después los otros problemas que siguen. El problema de la objetividad, el problema del sujeto, el problema, es que sí, qué bárbaro, ¿no? Es que es sorprendente. La lección, pues, para la historia de la filosofía, por la razón, entre otras, por las que Hume es tan importante, es un parteaguas de muchas formas, de muchas maneras, para la historia de la filosofía, para la epistemología, para el rumbo que va a tomar la historia de la filosofía. Es que muestra con claridad, y probablemente por eso Kant dice, desperté de mi sueño dogmático cuando leía a Hume. La conclusión es que el principio de causalidad no es un principio analítico a priori. Y si no es un principio analítico a priori, entonces ni es innato, ni es absolutamente cierto, ni es intuitivo, ni es demostrativo. ¿Sale? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Ok, entonces, ese es el argumento. El argumento es contundente, es un problema, todavía sigue siendo un problema. El problema de la causalidad en Hume es un problema abierto. ¿Ah? Pero esta es apenas la primera parte. Fíjense bien, la conclusión que obtenemos de este análisis, de este examen del principio de causalidad, es que no es un juicio analítico a priori, no es un principio intuitivo ni demostrativo, absolutamente cierto, una verdad semántica, una verdad lógica, una verdad conceptual, sino un juicio sintético, ¿sale? Bueno, si es un juicio sintético, entonces debe provenir de la experiencia. Esa es la otra, ¿no? La otra parte de su examen crítico, ¿no? Ustedes recuerdan, lo acabamos de ver con Locke, ¿no? El conocimiento, siglo XVIII, solo puede ser intuitivo, demostrativo o sensible. Hume se refiere al conocimiento sensible como conocimiento probable. ¿Por qué?
Bueno, porque es un conocimiento que surge de la experiencia y se valida en ella. Surge de la observación y se valida en la observación. Se verifica. Ejemplos de un conocimiento probable. Bueno, cuando yo digo, como decía Bacon, que el fuego produce calor, llego a este conocimiento sobre la base de haber observado distintas instancias de fuego en la experiencia, en distintos contextos, distintas instancias de fuego que producen calor, y llego a la conclusión sobre la base de la evidencia, sobre la base de las pruebas, por eso se llama conocimiento probable, sobre la base de las pruebas o de las evidencias, y mientras más amplio sea ese cuerpo de evidencia, más sólida es la conclusión. Llego a la conclusión de que el fuego produce calor, ¿no? De que todo material ígneo produce calor. No he encontrado hasta ahora un elemento en la naturaleza que al estar en combustión no produzca calor. Ese es un ejemplo de un conocimiento probable o de un conocimiento sensible. Surge de la observación y se valida en la observación. ¿Sí? La pregunta de Hume ahora, ustedes lo vieron, es el principio de causalidad que dice todo suceso debe tener una causa. ¿Es un principio validable en la experiencia? Es un principio que puede validarse en la experiencia, es un principio que surge de la experiencia y se valida en ella, es un juicio sintético a posteriori, para acabar pronto, es un juicio sintético a posteriori. Y bueno, como ustedes ya vieron, lo que hace Hume es bueno, sigue poniéndoseme la piel de gallina cuando lo recuerdo, ¿no? Cuando lo pienso, y llevo años dando esta clase y años estudiando a Hume. Lo que dice Hume es, órale, vamos a asumir que el principio de causalidad es un principio que surge de la experiencia, como el fuego produce calor, ¿no? O en la versión que acabo de decir, todo elemento en combustión produce calor, ¿no? Órale. Pues vamos a validarlo. Ofrezcan ejemplos, pruebas de que todo suceso debe tener una causa. Para yo admitir este principio, pues tengo que validar este principio en la experiencia, en la observación. Como valido todo objeto, todo elemento en combustión produce calor, yendo a la experiencia, ¿no? Entonces somos 35, ¿no? Cada uno de nosotros puede dar una premisa o una prueba, una evidencia, vamos a llamarlas premisas. Cada uno de ustedes, ¿no? Me escribe en el chat. Cada vez que yo hago X, entonces ocurre tal, ¿no? Cada vez que tal, ocurre otra cosa, ¿no? Cada uno de ustedes escribe en el chat, lo ponemos así, ¿no? Y al final una línea, en realidad deben ser dos porque es un argumento inductivo, ¿no? Dos líneas, ¿no? Y la conclusión de ese argumento debe ser, por lo tanto, todo suceso debe tener una causa. Bravo. Hemos dado 35 pruebas, 35 razones, 35 observaciones particulares a favor, ¿no?, de que todo suceso debe tener una causa. Y Hume, que era por lo que he oído, por lo que he leído, era un filósofo muy, ¿cómo les diré? Inquisitivo y muy, pues se burlaba de la gente, básicamente. Se estaría riendo de nosotros en nuestra cara. No era necesario escribirlas, era solo un supuesto. Ahora voy a decir por qué, no te preocupes, Step. Se estaría riendo de nosotros. Nosotros estaríamos muy enojados con Hume probablemente. Y diríamos, oye, ¿por qué te burlas de nosotros? ¿De qué te estás riendo? Señores y señor. Hume diría, señoritas, ¿verdad? Chicos y chicas,
En cada una de las premisas que ustedes escribieron, en cada una de las pruebas que ustedes ofrecieron a favor del principio de causalidad, están suponiendo el principio de causalidad. No lo están probando, lo están asumiendo como verdadero, lo están asumiendo como válido desde el principio, desde el inicio. Y eso, como seguramente ustedes saben por su clase de lógica, se llama cometer petición de principio. Dar por sentado algo que se quiere demostrar. Es una falta. Cuando yo llego a la conclusión de que todos los elementos de combustión producen calor y voy a la experiencia a verificarlo, ese juicio, esa conclusión obtiene mayor fuerza con base en la observación, con base en la experimentación. Yo voy y pruebo distintos elementos y veo que al estar en combustión sí producen calor. Esta afirmación se robustece, se hace fuerte. Pero cuando digo todo suceso debe tener una causa e intento ofrecer pruebas a favor de esta afirmación, lo que voy a encontrar es una petición de principio. ¿Por qué, John? ¿Por qué? Muy simple, queridos todos. Porque cuando ustedes recurren a un ejemplo para validar el principio de causalidad, asumen que hay una relación causal en su ejemplo. Es el molde que corta el ejemplo. Es el criterio que les permite a ustedes ofrecer esa observación como prueba. Eso no es probar el principio, eso es darlo por supuesto. Eso es cometer petición de principio. Y yo, John, no admito eso. No. Ay, maldito. Por eso te estabas riendo de nosotros. No, espérate, todavía no acabo. ¿Qué? No, todavía no acabo. Mira. Ustedes tienen su argumento ahí. Son 36 premisas ahora. Ya hay uno más se nos unió ahora. Bueno, le pedimos, ofrece una prueba de que todo suceso debe tener una causa, ¿no? Dice, sí, cada vez que yo suelto un objeto, cae, se rompe, ¿no? Bueno, tengo mi argumento con 36 premisas y la conclusión es todo suceso debe tener una causa. ¿Cómo caracterizamos el razonamiento causal, jóvenes? ¿Cómo caracterizamos el razonamiento causal? Lo dije desde el principio. De lo observado a lo no observado. De lo presente a lo no presente. ¿No es cierto? Bueno, las 36 premisas que hemos escrito, que hayamos escrito en nuestro chat y de las cuales pretendemos establecer la justificación del principio de causalidad, son lo observado. Son lo observado. Y la conclusión de este argumento, que es el principio de causalidad, es lo no observado. Eso no se puede observar en la experiencia. Entonces vamos de lo observado a lo no observado, de lo presente a lo no presente. Bueno, pues ¿qué creen? Lo que están haciendo con ese argumento probable, ese argumento que se basa en pruebas, en evidencias de las cuales ustedes quieren justificar el principio de causalidad, es circular. Están cometiendo circularidad viciosa. ¿Por qué, Hume? Pues porque quieren justificar la causalidad recurriendo a la causalidad. Sí, en efecto. El razonamiento, el argumento que están ustedes construyendo, diría Hume,
yo he incluido su profesor, porque yo también di una premisa. Es un argumento viciosamente circular. Claro, porque las premisas hablan de lo observado o de lo observable. La conclusión va más allá de lo observado. Todo suceso debe tener una causa. Va más allá de lo observado. Va más allá de lo presente. Va más allá de lo observable y de lo presencial. Va más allá de los límites de la experiencia. Si esto es así, si tú crees que con este argumento pruebas el principio de causalidad, estás muy equivocado, porque este argumento es claramente causal. Y si lo que quieres es justificar la causalidad, no puedes recurrir a un argumento causal, porque tendrías que suponer que la causalidad funciona y funciona bien. Eso es lo que quieres demostrar. Es una circularidad viciosa. Ok, la conclusión de Hume, como ustedes vieron, como ustedes leyeron en el texto, es que el principio de causalidad no tiene justificación racional. No, por favor. No me digas eso. Spinoza llorando. Leibniz, imagínense. Descartes, pues, ya no vivía para ese momento. Pero a lo mejor esperen Spinoza, creo que, bueno, no importa, creo que ya había muerto también. Pero lo importante es eso, que toda una tradición que se remonta desde Aristóteles, o probablemente antes, que había concebido el principio de causalidad como un principio a priori, intuitivo, demostrativo, una certeza absoluta, innato, bla, 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 estaba equivocada. ¿Qué significa que el principio de causalidad no tiene justificación racional? En el contexto de Hume, significa que no hay un argumento intuitivo, no hay un argumento demostrativo o no hay un argumento probable a favor del principio. No se puede establecer, en otras palabras, no se puede establecer racionalmente la justificación del principio de causalidad. No se puede establecer la justificación del principio de causalidad a través de un argumento, a través de pruebas, mucho menos a través de la intuición. Por eso les pedí con toda precisión que hicieran ese reporte intuitivo, demostrativo, sensible en Locke, ¿no? Ese es el estado de la cuestión, ese es el estado de la epistemología en la época de Hume. Y con toda legitimidad, Hume en su época concluye que este principio no tiene justificación racional, porque no es ni un tipo de conocimiento, ni otro, ni otro. No es ni intuitivo, ni demostrativo, ni probable. Y al decir esto, fíjense bien, al decir esto, Hume se coloca en una posición distinta en la historia de la filosofía, a la que él mismo llama escepticismo. Él se dice a sí mismo un escéptico. Pero fíjense bien, ese escepticismo, ¿qué significa ese escepticismo? Ese escepticismo significa, metodológicamente, significa decir, parecía que sí había respuesta aquí y resulta que no hay respuesta. Es un escepticismo orientado, es un escepticismo dirigido, es un escepticismo crítico. No está negando el conocimiento, está diciendo, nuestra interpretación del principio había sido equivocada.
Durante mucho tiempo, desde el siglo XVIII hasta 1932 del siglo pasado, 1932, se pensó que Hume era solo un escéptico, que era un filósofo negativo. Y fue hasta 1932, 1934, por ahí, imagínense cuánto tiempo después, que autores que habían revisado la obra de Hume se dieron cuenta de que había una respuesta de Hume, que había dado respuesta a estos problemas, pero que no había sido atendida o no había sido vista con claridad, porque nos habíamos puesto una venda después de haber visto estos argumentos. Habíamos dicho, no, eso no puede ser, no, eso no puede ser, hay que tratar de mostrar que Hume está mal, ¿no? Y vino Kant, y vino Stuart Mill, y vino Carnap, y vino Russell, o sea, Peirce, o sea, un montón de autores que intentaron mostrar que el principio de causalidad sí tenía justificación racional, en algún sentido. Y no ha habido una respuesta unánime a eso. Esa venda que impidió ver al Hume positivo, al Hume propositivo, al Hume que sí responde al problema, esa venda fue iniciada y prácticamente a partir de ella ya no hubo manera de darle marcha atrás. Esa venda fue iniciada por Kant. A mí me encanta Kant metodológicamente, pero así como dicen, el hubiera no existe, pero pues creo que hubiera sido algo muy diferente en la historia de la epistemología si se hubieran seguido las intuiciones naturalistas sin la presencia de Kant, la poderosísima presencia de Kant, que prácticamente cubrió de ceniza, como si fuera un volcán, la propuesta naturalista de Hume. Fue apabullante. Además de todo lo que ya les he dicho sobre la obra de Hume, del tratado que nació muerta desde la imprenta, que nunca la reconoció como propia, en fin, todo eso. Encima de todo eso, además de todo eso, lo más que llegó a despertar en la curiosidad de los estudiantes, de los filósofos, fue el dicho de Kant de que Hume lo había despertado de su sueño dogmático. ¡Qué barbaridad! Lo que voy a tratar de hacer el próximo semestre, ya no ahorita, ¿no? Lo que voy a tratar de hacer el próximo semestre es mostrarles, con la ayuda de Cintia, ¿no? Que va probablemente, no, yo estoy seguro que va a acompañarnos el próximo semestre, a tratar de mostrarles que Hume es un pensador original, con una propuesta positiva y que es digna de ser atendida, de ser continuada, y que probablemente se puede decir que fue continuada posteriormente con las ciencias cognitivas, la psicología cognitiva, el naturalismo, en fin, ¿no? Después de ver el fracaso, no debería decirles esto, después de ver el fracaso rotundo de la filosofía trascendental, ¿no? Tal y como Kant la había puesto, ¿no? Porque después vinieron los neocantianos a tratar de reformular, ¿no? Bueno, bien, ¿qué hemos hecho? Se me quedan 2 minutos, voy a resumir y voy a dar algunos avisos, a retomar los avisos. ¿Qué hemos hecho hasta aquí? Fíjense bien, sí me dio tiempo, ¿no? En lo que creí que no iba a poder hacer, creo que sí, lo cumplí, lo pude lograr, ver las 2 versiones del problema de causalidad, el problema de la causalidad en Hume. El primero tiene que ver con la imposibilidad de encontrar una impresión sensible, simple de la idea de conexión necesaria en la experiencia. No es posible encontrar una impresión simple correspondiente a la idea simple de conexión necesaria que está en nuestras mentes. No la encuentro. No hay una impresión simple correspondiente a esta idea. Esa es la primera. Y la segunda es el principio general de inferencias causales. El principio general de inferencias causales, el principio de causalidad. Todo suceso debe tener una causa.
no está justificado, ¿no? Son las dos configuraciones de este problema, el problema de la causalidad pensando como el origen, o el problema de la causalidad pensando como el principio normativo, el principio general que valida todas nuestras inferencias causales. La conclusión de esta segunda configuración, esta segunda caracterización del problema, es que si el principio de causalidad, el principio general de inferencias causales, este principio de causalidad, no está justificado, entonces tampoco lo están ninguna de nuestras inferencias causales. Ninguna. Cuando yo digo, debe haber fuego ahí porque veo el humo, esa inferencia no se sostiene ni puede sostenerse racionalmente. En términos de Hume, ¿no? En términos del siglo XIX, no puede sostenerse racionalmente. No es racional. No es la razón la que me mueve, ¿no?, a inferir de esa forma. ¿Sí? Ya veremos entonces el próximo semestre qué es lo que mueve estas inferencias, qué es lo que promueve estas inferencias. Ahorita no he dicho nada acerca de eso. He sugerido el naturalismo, lo he mencionado nada más, pero no lo he desarrollado, ¿no? Bien, bueno, son las 6, ya ahora sí, son las 6 en punto. Solo me resta, comentarles los avisos del día de hoy, al menos que espero no olvidar nada, pero y agradecerles, ¿no?, que estén aquí, y agradecerle a Cintia. Ajá. A ver, los avisos. El primero es que quienes no hayan entregado todavía el último reporte, que es, bueno, de una complejidad que ahora veo que no debía haber puesto una pregunta tan complicada, deben entregarlo porque es una condición para aceptarles el ensayo final o la pregunta temática. Eso es una, ¿no? Deben entregarlo en estos días o en una semana, el día de la entrega del ensayo. Yo les sugiero que lo entreguen lo más pronto posible porque si quieren hacer las dos cosas al mismo tiempo no les va a dar tiempo, ¿no? No es una buena idea. Hagan su reporte, envíennoslo. Bueno, súbanlo, perdón, a la Classroom. El segundo aviso es, no vamos a aceptar reportes atrasados, ¿no? Hubo fechas para ello. Si alguien pensó que al final podía entregar todos los reportes, pues no estaba racionalmente justificado. Había fechas para eso, entonces no. Luego, lo otro es, no tienen que responder todas las preguntas temáticas, solo deben elegir una con la que se sientan cómodos, responderle en sus propias palabras, ¿no? No tienen que citar, no tienen que hacer nada más que esforzarse por responder con sus propias palabras. No se vale copiar, no se vale plagiar. Eso es fácilmente identificable, en serio, muy fácilmente. Hay muchas formas en las que nos podemos dar cuenta de eso. No lo hagan. Porque tendremos que ponerle 0. El otro aviso es que, bueno, la fecha de entrega es el próximo jueves 18, en el transcurso del día, no es la hora de clase, es en el transcurso del día hasta las 12 de la noche. Quienes entregaron protocolos, que al menos yo tengo 2 personas que me han entregado, les devolveremos sus protocolos revisados por los 2, ¿no? Y nuestras sugerencias, nuestros comentarios. No es obligatorio. Ustedes saben, si el tema se ajusta a los contenidos del curso, sería bueno que nosotros supiéramos, ¿no?, cuál es el tema, porque no todos los temas son compatibles con la epistemología, ¿no? Pero bueno, sería mejor que lo hicieran. A ver, déjenme ver, puso alguien en el chat. ¿Todavía tengo tiempo de elegir una pregunta temática? Pues sí, supongo que sí. Recuerden, las preguntas temáticas las pueden responder en 3 o 4 cuartillas. Ahora ya no recuerdo si son 3 o 4. ¿Cuántas son? Creo que son 3, ¿no? Claro que tienen tiempo de elegir la pregunta temática todavía. ¿Dónde están las preguntas temáticas? Bueno, yo les subí, si no recuerdo mal, les envié en un post
las características del ensayo final y de las preguntas temáticas, y las preguntas temáticas vienen ahí. Y también están en la sección trabajo de clase. Están en pues, varios lados, se las volvemos a mandar si quieren. Sí, todavía hay tiempo. ¿Qué más teníamos, Cintia? Pues nada, creo que era todo. Bueno, que se manda por correo la pregunta temática o el ensayo. Sí, a los 2 correos, por favor. O que nos lo envíen al Classroom, ¿verdad? Mejor, porque ahí lo podemos ver los 2. En una de esas, o sea, puede ser que yo haga como igual la tarea, como la vez pasada, y que ya lo suban ahí como siempre. No sé, ¿qué prefieres? Ah, bueno. ¿Sí? ¿Eso? No, ¿qué nos conviene más? Mejor que estén en el Classroom, ¿no? O tú dime. Pues igual y sí, como dices, para que lo podamos ver los 2 al mismo tiempo, o algo así, ¿no? Exacto. Sí, exacto, sí. Sí, Ay, me parece justamente. mejor, sí. Como dice... Entonces, bueno. Ok, muy bien. Abrir otra tarea para las confusiones. Ok, bien, así lo haremos entonces, Betsabe. Bien, alguien ya ahí compartió las opciones de evaluación del curso. En fin, bueno, pues si tienen alguna otra duda, pues nos escriben. Ah, Emiliano levantó la mano, sí. Sí, entonces, es que no me quedó bien claro. ¿Van a abrir una tarea nueva para el ensayo, para la evaluación final, no? Sí. Pero, sí. Bueno, yo escogí hacer ensayo. Nada más encontré el correo de usted, no de Cintia. Entonces, ahí también tengo que subir el protocolo o lo envío por correo. El protocolo lo acabo de enviar hoy. Lo enviaste hoy. Pues, sí, envíaselo a Cintia también por correo. Para que lo veamos. Sí, al menos yo he recibido 2 en mi correo. Ajá. Creo que no hay más protocolos en el Classroom, creo que no. Pero entonces sí, por favor, envíenoslos a nuestros correos. Si deciden responder pregunta temática, pues no tienen que enviar protocolo. Y, bueno, a ver si eso no confunde más, pero si quisieran tomar una pregunta temática y desarrollar la manera de ensayo, también se puede. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, son 7 cuartillas, pueden hacer citas, etc. Puede ser el caso. ¿Sí? Extenderse un poco más. Pero si no, como he dicho en otros cursos, en otras clases, midan sus fuerzas, vean cuántos trabajos tienen, cuáles son las materias. A lo mejor esta no es la materia favorita de muchos. Entonces, la pregunta temática es la mejor opción. En fin, bueno. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No? Ajá, ok. De todas formas, si hay dudas, pues nos escriben, ¿no? al correo o al Classroom. Ajá. Y bueno, pues nada más. Es nuestra última clase del semestre. Ha sido un placer trabajar con ustedes. Espero que les haya parecido un buen curso, que les haya interesado. No concluimos con todos los temas. No hubo tiempo, nos extendimos en algunos temas quizá de más. Bueno, yo más bien. Y bueno, en 3 semanas que volvamos a vernos, vamos a continuar justo en donde nos quedamos con este problema de la causalidad y nos vamos para adelante con Kant. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Oh, wow. Muchas gracias. Sí, claro, a Cintia, por supuesto. Muchas gracias a Cintia por todo el trabajo, por los comentarios, que varios de ustedes siempre le dicen, fueron muy buenos comentarios, me ayudaron a entender. Genial, ¿no? Sí, el trabajo de Cintia ha sido muy bueno. Un aplauso para ella. Muchas gracias. Y bueno, a todos ustedes también que nos acompañaron el día de hoy, cuando hoy ya no era una clase, ya no es clase obligatoria, pues qué bueno, ¿no? Que pudieron y que nos acompañaron. Entonces, pues a trabajar, cuídense mucho, esperamos sus trabajos y nos vemos en un rato, en las 3 semanas. ¿Sale? Bueno, bye. Profesor, hasta luego.